La tormenta no era normal. No en esa parte olvidada del mundo, no en ese trozo de tierra donde la civilización había dejado de mirar. El cielo ardía de colores anaranjados y verdosos, la lluvia chisporroteaba contra el techo de zinc como si el metal se derritiera a cada impacto. Ezequiel, un hombre de rostro curtido, barba blanca y manos grandes como piedras, observaba todo desde el porche con una taza de café tibio entre los dedos. Su única compañía era su perro, muerto hacía ya 5 años, y el eco del viento que se colaba por las rendijas de su vieja cabaña de madera. Casi todo lo que tenía era viejo, el tractor, los recuerdos, el corazón. Y aún así, nunca se había sentido tan vivo como en esa noche. Algo se acercaba. Lo sentía en la piel, como electricidad. Un presentimiento. Algo más que la tormenta. El estruendo lo sacó de sus pensamientos. No fue un trueno. Fue seco, metálico, un golpe que vino de más allá de la colina, cerca del viejo granero donde ya nadie entraba desde que las herramientas dejaron de funcionar. Ezequiel no dudó. Entró, tomó su escopeta, se puso una chaqueta de cuero rasgada por los años y salió bajo la lluvia que quemaba al tacto. Cada gota le picaba en la piel, pero el instinto lo guiaba. Había algo allá afuera. Algo que no pertenecía a este mundo, o quizás sí, pero no de la forma que él conocía. Caminó con cuidado, la linterna vieja temblando en su mano, alumbrando entre sombras deformadas por la niebla. La tierra crujía. El granero estaba abierto. Y justo al lado, la vio. Una cápsula metálica, destrozada, humeante. No más grande que una camioneta, pero diferente a cualquier cosa que hubiera visto. El metal tenía grabados extraños que brillaban con la lluvia. No era humana. Eso lo supo de inmediato. Dio un paso más. Luego otro. Se acercó a la compuerta semiabierta, y entonces lo vio. Un cuerpo. Pequeño. Frágil. Curvado en posición fetal entre los escombros del interior. La luz de su linterna reveló una piel azul pálido, apenas cubierta por una tela rasgada. El cuerpo temblaba, jadeaba, se movía como si la vida se escapara por los dedos. No podía tener más de 20 años. Al menos, en apariencia. Ezequiel se agachó lentamente, dejando la escopeta a un lado. La criatura tenía el rostro cubierto de barro y sangre seca. Ojos cerrados. Orejas ligeramente alargadas. Unas pequeñas marcas brillaban en sus sienes, como si llevara tatuajes vivos. ¿Estás viva?, preguntó con voz ronca, como si esperara que ella hablara su idioma. Contra todo pronóstico, ella movió los labios. Un murmullo suave, incomprensible, en un idioma imposible. Y luego, el silencio. Se desmayó. Ezequiel dudó un segundo. Pensó en los peligros, en el sentido común, en los 1000 motivos para no llevarla a casa. Pero algo en ella, algo más allá del miedo, lo empujó a actuar. La levantó con esfuerzo. Su cuerpo era cálido y liviano, aunque sentía una tensión interna, como si llevara fuego por dentro. No lo pensó más. La llevó hasta su cabaña, dejando atrás la cápsula rota y el olor a quemado. Una vez dentro, la acostó en su cama, la cubrió con mantas, le limpió el rostro con cuidado, sin mirar demasiado su figura casi desnuda. Ella era distinta y hermosa, aunque no con belleza humana. Parecía esculpida para provocar, pero también para destruir. Sus ojos, cuando los había abierto por un instante, eran como oro líquido con pupilas verticales. Como los de un depredador. O una diosa caída. Le preparó un té caliente. Ella no se movía. Le dejó un trapo húmedo sobre la frente. Sus piernas temblaban bajo la manta. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Estaba viva, pero por poco. Se quedó dormida sin decir palabra. Ezequiel apagó la lámpara, se echó en el viejo sofá del salón y cerró los ojos, sintiendo que algo acababa de cambiar para siempre. No sabía que era ella. No sabía si había hecho bien. Solo sabía que, por primera vez en años, no estaba solo. Y mientras él dormía, profundo como no lo había hecho en mucho tiempo, no vio cómo ella se levantaba lentamente, con ojos brillando entre sombras. Se acercó al sofá. Se inclinó, respiró su olor. Y sus labios se curvaron apenas, como si una parte de ella acabara de encontrar lo que había estado buscando desde siempre. El amanecer fue lento y opaco. Las nubes seguían colgadas del cielo como una amenaza constante, grises y pesadas, dejando caer una llovizna leve que apenas tocaba la tierra seca. Ezequiel despertó con el cuerpo entumecido, el cuello torcido por haber dormido en el sofá demasiado pequeño para su tamaño. Se levantó con un gruñido leve,
y lo primero que hizo fue mirar hacia la habitación. Estaba vacía. El corazón se le detuvo un segundo. Caminó con paso rápido hacia la cocina y luego al baño, abriendo puertas con fuerza. Y la encontró junto a la ventana del comedor, de pie, envuelta en una manta que le caía hasta los tobillos. Sus hombros delgados estaban relajados. Su cabello blanco le caía en mechones húmedos por la espalda. Observaba el bosque lejano, inmóvil, como si supiera exactamente qué había más allá de los árboles. Sira. Así lo había pronunciado anoche entre delirios. O algo similar. Sira. Ezequiel carraspeó. Ella giró el rostro lentamente y lo miró. Por un segundo, él sintió que lo atravesaban. Esos ojos dorados, ahora más vivos, más alertas, parecían leer algo profundo dentro de él. No había miedo en su expresión. No había hostilidad. Solo curiosidad. Y algo más, algo que ardía muy suave, como una chispa a punto de prender fuego. «Dormiste mucho», dijo él, con voz áspera, sin saber si ella lo entendería. Ella ladeó la cabeza, dio un paso hacia él. La manta se deslizó apenas, dejando ver una pierna desnuda, pálida y perfecta. Ezequiel apartó la mirada con rapidez, tragando saliva. «¿Tienes hambre?» Sira se acercó más. No respondió. Se detuvo justo frente a él. Era más baja, pero en su presencia había una densidad extraña, como si su cuerpo emitiera una vibración. El aire se volvió más espeso, cargado. Ella alzó una mano temblorosa y la colocó suavemente sobre el pecho de Ezequiel, justo encima del corazón. Él se tensó. No se movió. «Late, fuerte», murmuró ella con acento extraño pero perfectamente entendible. El silencio que siguió fue denso. Ninguno de los dos sabía qué debía hacer. Ella bajó la mano y volvió a la ventana. No dijo más. Ezequiel preparó un desayuno simple. Pan viejo tostado, un poco de miel, un huevo cocido. Cuando se lo ofreció, ella lo aceptó con movimientos cuidadosos, casi ceremoniales. Comió en silencio, masticando con lentitud. Cada bocado parecía estudiado, como si estuviera memorizando la experiencia. Pero de vez en cuando sus ojos se desviaban hacia él, con una intensidad que le revolvía el estómago. Pasaron las horas. La lluvia se detuvo. El sol luchaba por atravesar las nubes. Ezequiel salió a revisar el generador. Cuando volvió, la casa olía diferente. Como a ozono. O a algo dulce, floral, que no reconocía. La encontró sentada en su cama, en posición de loto, con los ojos cerrados. Su piel brillaba levemente, como si hubiera sudor, pero no era sudor. Era una luz tenue que palpitaba en sus brazos, su cuello, su abdomen. Y entonces él lo sintió. Calor. No normal, no físico. Una oleada que venía de ella, que lo envolvía lentamente, que le aceleraba el pulso. Era como si su presencia despertara algo dentro de él. No deseo exactamente. No todavía. Algo más antiguo. Algo que su cuerpo reconocía, pero su mente se negaba a aceptar. Sira abrió los ojos. Se acerca. ¿Qué cosa? Ella lo miró por largo rato. Mi tiempo. ¿Tú qué? Sira se puso de pie. Caminó lentamente hacia él. Estaba desnuda bajo la manta. Sus pasos eran suaves, pero sus caderas se movían con una cadencia inquietante, peligrosa. Cuando estuvo cerca, alzó la mano y la apoyó de nuevo en su pecho. Tu olor, activa la sangre. Ezequiel retrocedió un paso. Luego otro. Sira, escucha, no entiendo qué me estás diciendo. Ella bajó la mirada, frustrada. Tocó su frente con la palma como si se doliera de algo que no podía explicar. Mi cuerpo cambia. No es elección. Es ley. ¿Ley de qué? Ella alzó la mirada. Esta vez, había fuego en sus ojos. Fuego y súplica. Si no me tocan, muero. Las palabras colgaron en el aire como un susurro de tormenta. Ezequiel se quedó paralizado. Podía sentirlo. No era mentira. No era manipulación. Su cuerpo vibraba con una energía que no era de este mundo. El calor se intensificaba. Ella lo rodeó con los brazos, sin tocarlo, solo respirando junto a su cuello. No entiendes lo que soy, dijo ella. Pero me elegiste sin saberlo. Él cerró los ojos. El instinto gritaba. Pero también lo hacía la razón. Era mayor, humano, terrenal. Ella era algo que escapaba a la lógica. Algo hermoso. Algo aterrador. ¿Qué pasará si lo hago? Preguntó con voz baja,
casi temblando. Sira sonrió. Y por primera vez, esa sonrisa no fue de alivio ni ternura. Fue hambre. Entonces ya no serás solo humano. Ezequiel retrocedió un paso más. Ella no lo siguió. Se quedó ahí, brillando, como una antorcha en la penumbra. La noche había llegado de nuevo. Pero esta vez, no sería tranquila. Y el viejo lo supo. Porque en la oscuridad, el calor crecía. Y algo muy profundo dentro de él, ya había comenzado a arder. El fuego no se apagó durante la noche. Ezequiel no pudo dormir. Ni siquiera lo intentó. Se quedó sentado frente a la ventana del salón, observando la luna cubierta a medias por nubes negras, mientras dentro de su pecho latía algo que no era solo miedo ni deseo. Era una agitación desconocida. Algo que se había encendido y no sabía cómo apagar. Sira no volvió a acercarse. Permaneció en la habitación, en silencio, envuelta en esa manta como si fuera su única protección contra el mundo. Pero su presencia llenaba toda la casa. Era como si la madera crujiera distinto con cada paso que ella daba. Como si el aire respirara con ella. Como si incluso los relojes latieran con otro ritmo desde que había llegado. Cuando el sol apenas asomaba por el horizonte, Ezequiel entró con cautela en la habitación. Ella estaba de pie, con la manta caída hasta la cintura, peinándose con los dedos frente al espejo antiguo. Su espalda era larga, lisa, firme. Las vértebras formaban una línea perfecta hasta el inicio de sus caderas. Había pequeñas marcas luminosas a lo largo de su columna, como si su piel llevara circuitos vivos o venas que transportaban energía. Sira no se sobresaltó al verlo. Lo miró por el espejo, calmada, como si ya supiera que estaba allí. «Hay algo en ti que me confunde», dijo ella, sin girarse. «No eres como los otros humanos». Ezequiel frunció el ceño, manteniéndose junto a la puerta. «¿Has conocido a muchos?» Ella asintió, muy despacio. «En mi planeta, el contacto con los tuyos está prohibido. Pero hemos observado desde lejos. Muchos son fríos, agresivos, desconectados. Tú, hueles distinto. Te mueves distinto. Y tu alma, brilla de forma irregular, como si una parte de ti aún peleara por seguir viva». Ezequiel no respondió. No entendía todo lo que decía, pero sus palabras lo atravesaban. Se sentía expuesto frente a ella, como si ya lo hubiera desnudado sin tocarlo. Sus miedos, su dolor antiguo, la soledad que arrastraba como una cadena invisible. Ella lo veía todo. Sira se volvió lentamente, ahora completamente desnuda. Ezequiel apartó la mirada al instante, pero no logró evitar un latido brusco en el pecho. Ella no parecía tener vergüenza, ni siquiera el concepto de pudor. Era como si su cuerpo fuera parte del lenguaje que usaba, como si cada curva dijera lo que su voz no podía. Ella caminó hacia él. Esta vez, no había urgencia, ni provocación directa. Solo una paz peligrosa en su andar. Un ritmo ancestral. Se detuvo frente a él y alzó las manos, rozando sus mejillas con la punta de los dedos. «Sigo cambiando por dentro», susurró. «Y cada vez que respiras cerca de mí, el cambio se acelera». Ezequiel sintió el calor de sus dedos. No era una temperatura normal. Era una energía que parecía meterse bajo su piel. Donde ella lo tocaba, el cuerpo le ardía. El corazón le golpeaba el pecho con violencia. «Sira, no entiendo qué me está pasando. Desde que llegaste, siento cosas que no sentía desde hace décadas. Y no estoy seguro de si eso es bueno». Ella lo abrazó. Su cuerpo era suave, tibio, y sin embargo se sentía más fuerte que el acero. El abrazo no era casto ni inocente. Su piel se pegaba a la suya, sus pechos contra su torso, sus piernas apenas temblando. El calor crecía entre ellos como una tormenta atrapada en una botella. «Tampoco yo lo entiendo todo», murmuró ella. «Pero te elegí sin saber por qué. Y ahora estoy ligada a ti. No solo por instinto, sino por algo que va más allá de mi especie». Ezequiel tragó saliva. Sus brazos querían rodearla, apretarla contra él, pero sus pensamientos gritaban que se detuviera. No era correcto. No por ella. Por él. Por su edad. Por sus dudas. Pero entonces, Sira lo besó. No fue un beso suave. Fue salvaje. Profundo. Un choque de alientos, lenguas, electricidad. Como si necesitara devorarlo para no morir. Como si hubiera algo en su saliva, en su piel, en su respiración, que estaba hecho específicamente para él. Cuando se separaron, ambos jadeaban. Sira temblaba. «Mi cuerpo no puede esperar más».
Si no se consuma pronto, dejaré de ser yo. Se fragmentará mi conciencia. Me convertiré en algo sin alma. Ezequiel la sostuvo por los brazos. No era solo deseo lo que veía en ella. Era miedo. Desesperación. Una súplica que venía de un lugar que ninguna mujer humana había mostrado jamás. Él cerró los ojos. Respiró hondo. No era un hombre joven. Ni fuerte. Ni valiente en el sentido clásico. Pero sentía que estaba en medio de algo inmenso. Algo que no se podía ignorar. Sira, necesito entender algo. ¿Por qué yo? Ella colocó su frente contra la suya. Ambos respiraban en sincronía. Porque tu alma me calmó cuando estaba muriendo. Porque no me tocaste cuando estaba débil. Porque tus ojos me miraron sin codicia. Y porque tu olor encaja con mi ciclo. Significa que mi especie te reconoce como compañero compatible. Aunque seas humano. Aunque seas viejo. Las palabras lo rompieron por dentro. Él nunca se sintió elegido por nadie. Y ahora una criatura de otro mundo, perfecta y brillante, le decía que solo él podía salvarla. No por lo que tenía, sino por lo que era. La energía que ella desprendía lo envolvía por completo. Sentía un hormigueo recorrer su espina dorsal. Como si células que habían estado dormidas toda su vida comenzaran a despertar. El vínculo no era físico. Era químico. Espiritual. Y ya estaba ocurriendo. Lo supo cuando su piel comenzó a arder levemente, cuando sus pupilas se dilataron sin razón, cuando sus sentidos se agudizaron. Sira lo tomó de la mano, lo llevó a la cama, sin prisas. Lo miró a los ojos. No te pido que me ames ahora. Solo que no me dejes morir. Y Ezequiel, sin palabras, se inclinó y la besó de nuevo. Esta vez, no hubo duda. Ni miedo. Porque bajo la piel, ya no era solo humano. Y esa noche, la transformación comenzó. La mañana llegó cargada de silencio. No había cantos de aves, ni viento. Solo el crujido sutil de la madera bajo sus cuerpos entrelazados y el sonido acompasado de dos respiraciones unidas. Ezequiel despertó con el corazón latiendo despacio, diferente. No por cansancio. Por transformación. Lo supo antes de abrir los ojos. Sira dormía sobre su pecho, desnuda, cálida, con su cabello blanco desparramado como hilos de seda sobre la piel de él. Su cuerpo ya no brillaba con la misma intensidad, pero aún emitía una energía profunda, palpitante, casi como una resonancia. La noche anterior había sido más que un acto físico. Había sido una fusión. Cada movimiento, cada beso, cada gemido contenido, había sido un código, una escritura antigua que su cuerpo aprendió sin necesidad de palabras. Él la sintió entregarse sin reservas, con hambre de vida, con urgencia de algo que iba más allá de la carne. Y en su interior, Ezequiel notó que algo se abría. Una puerta olvidada. Una parte de él que había permanecido dormida desde hacía décadas. Su espalda dolía. No de esfuerzo físico, sino de algo nuevo. Una presión interna que iba ascendiendo lentamente por su columna vertebral, como si una corriente lo recorriera desde dentro. Su visión, incluso con los ojos entrecerrados, parecía más clara. Su oído captaba sonidos lejanos, gotas cayendo del tejado, el roce de una rama contra la ventana, el crujido de algo vivo bajo tierra. Sira se movió levemente, acomodándose más cerca, como si su cuerpo lo buscara incluso en sueños. Y entonces él comprendió, no era el único que había cambiado. Ella también. La rigidez de su actitud, esa fuerza contenida, había cedido lugar a una fragilidad nueva, a un abandono dulce, como si se hubiera permitido, por fin, descansar. Ezequiel sintió algo que hacía mucho no sentía. No era solo deseo. Era una necesidad brutal de protegerla. Como si ella ya no fuera una criatura poderosa de otro mundo, sino una parte vulnerable de su propia alma. La acarició con la yema de los dedos, desde el hombro hasta la cintura. Su piel seguía tibia, perfecta, y a su paso ella soltó un suspiro, suave, casi infantil. «Estás diferente», dijo ella de pronto, sin abrir los ojos. Ezequiel no se sorprendió. Sabía que ella podía sentirlo. «Tú también». Sira se incorporó. Lo observó desde arriba, sentada sobre él, con una mirada intensa, grave. Apoyó ambas manos sobre su pecho y cerró los ojos, como si escuchara algo profundo en su interior. «Tu sistema ha comenzado a adaptarse. Ya no eres solo humano. Mis feromonas, mi núcleo genético, está dentro de ti. Ya no puedes volver a ser el mismo». Ezequiel no sintió miedo. Sintió certeza.
¿Qué significa eso? Sira se mordió el labio. No por inseguridad, sino por precaución. Significa que ya no puedes vivir separado de mí durante mucho tiempo. Pero también, que tus sentidos se abrirán. Tu cuerpo cambiará. Tus sueños se volverán más reales. Y con el tiempo, podrías llegar a entender lo que yo soy, sin palabras. Él la observó sin apartar la mirada. Entonces no te vayas. Ella lo besó. No fue pasión esta vez. Fue gratitud. Fue promesa. Horas después, el aire cambió. Sira se tensó en mitad de una caricia. Se quedó quieta, con los ojos abiertos, alerta. Ezequiel lo notó de inmediato. Había aprendido a leer su piel, sus gestos. Algo no estaba bien. Ella se levantó, caminó descalza hacia la ventana y olfateó el aire como una fiera. Nos encontraron. Él se levantó de un salto. No sintió el dolor habitual de las rodillas ni el peso de los años. Se movió como un hombre más joven. Su cuerpo había ganado algo. Agilidad. Instinto. Resistencia. ¿Quiénes? Sira le lanzó una mirada rápida, seca. Los que me buscan. Los que creen que les pertenezco. ¿Tú, les perteneces? Ella negó con fuerza. Era parte de un acuerdo. Fui criada para ser entregada a un comandante. No tenía opción. Huí antes del emparejamiento. Pero al entrar en fase, mi energía emitió una señal. Ellos la sintieron. Ezequiel tomó su escopeta. No sabía si eso serviría, pero no pensaba quedarse con los brazos cruzados. Sira se le acercó, aún desnuda, con una expresión de dolor mezclada con furia. No eres uno de ellos, Ezequiel. Pero ahora llevas mi marca dentro. Vendrán por mí, y si te encuentran, intentarán usar tu cuerpo para rastrear el vínculo. Entonces tendrán que matarme. Lo harán sin dudarlo. Él no respondió. No porque no tuviera miedo, sino porque ya había tomado su decisión. Su vida no había valido mucho desde hacía años. Hasta que ella cayó del cielo. Hasta que lo miró como si él fuera algo único. Sira abrió un compartimiento oculto en el brazalete que había guardado desde que llegó. Activó una serie de luces. Una proyección emergió frente a ella. Era un mapa del lugar. Una señal roja palpitaba a menos de 4 kilómetros de distancia. Una unidad de rastreo. Vendrán armados. No son soldados comunes. Son élite. Ezequiel la miró de frente. ¿Puedo hacer algo? Sira dudó. Lo observó por un largo momento. Luego se acercó y lo besó en el centro del pecho. Dejó allí una huella con su lengua, una marca invisible que ardía levemente. Ahora sí, porque eres parte de mí, y no dejaré que te toquen. Él le sonrió con gravedad. Entonces que vengan. Ella lo miró con algo que no era solo deseo. Era admiración. Y algo nuevo, que en su especie quizás nunca había sentido. El instinto había despertado. La guerra se acercaba. El sol se ocultaba tras un manto de nubes pesadas cuando el sonido de motores rugientes rompió la calma de la granja. Ezequiel estaba en la puerta principal, la escopeta en mano, mientras Sira se ocultaba tras él, sus ojos dorados atentos a cada movimiento. Las sombras emergieron entre los árboles, figuras armadas con trajes oscuros y cascos que reflejaban la escasa luz del crepúsculo. No eran humanos, eso estaba claro. Su postura, sus armas de energía y la precisión en sus pasos indicaban que no eran simples soldados, sino la élite de un ejército implacable. El líder dio un paso adelante, una mujer alta y severa con armadura negra adornada con emblemas escarlata. Sira, dijo con voz fría, vuelve con nosotros. Has quebrantado el pacto y arriesgado tu vida y la de otros. Ella se adelantó sin miedo, apoyando una mano sobre el pecho de Ezequiel. No volveré. Mi voluntad es libre. El silencio fue roto por un disparo de energía que impactó contra un árbol cercano, partiendo la madera en astillas. Ezequiel alzó la escopeta y disparó con decisión, un estallido seco que resonó en el aire. Los atacantes respondieron con ráfagas de luz azul que hicieron vibrar la tierra. Sira emitió un grito que parecía retumbar en el aire, y de repente una onda de energía se expandió desde ella, arrojando a varios soldados por los aires. Ezequiel sintió como su cuerpo respondía con fuerza renovada. Moviéndose con agilidad sorprendente para un hombre de su edad, esquivó un rayo que hubiese quemado al instante a cualquiera. Uno de los soldados avanzó con un arma de plasma. Antes de que pudiera apuntar, Sira saltó sobre él, sus uñas largas y afiladas como cuchillas. La batalla era brutal y sin pausas,
un choque de mundos que parecía sacudir la mismísima tierra. Pero el enemigo era fuerte y organizado. En un descuido, un disparo alcanzó a Sira en el brazo. Ella gritó, un sonido que desgarró el alma de Ezequiel. Sin dudarlo, corrió hacia ella y la tomó en sus brazos. Su cuerpo ardía con fiebre, pero su mirada se mantuvo firme, llena de determinación. No dejaré que te hagan daño, le susurró, mientras intentaba calmar su respiración acelerada. Ella apoyó la cabeza contra su pecho y murmuró. Ya no soy solo yo. Somos uno. Y juntos somos más fuertes. En ese momento, una figura emergió de las sombras, un comandante con ojos fríos que parecía conocer a Ezequiel. Levantó un arma y disparó. Pero el viejo hombre, impulsado por una fuerza que no sabía que poseía, atrapó el proyectil con una mano desnuda, destrozándolo en un estallido de energía. Los atacantes se congelaron, incapaces de comprender cómo un humano podía resistir aquello. Ezequiel se levantó con furia renovada, sintiendo la energía alienígena que corría por sus venas. En un solo movimiento, lanzó a los soldados restantes lejos, protegió a Sira y declaró con voz firme. Si quieren guerra, la tendrán. La batalla continuó, un torbellino de luz y sombras, fuerza y resistencia. Pero cuando la última ráfaga cesó y el polvo se asentó, solo Ezequiel y Sira permanecían de pie, marcados por heridas pero invencibles. Mientras la noche caía, ella lo miró a los ojos y dijo, «Has cambiado, Ezequiel. Ahora llevas la sangre de mi pueblo. Juntos, somos la esperanza de dos mundos». Y en sus corazones ardía la certeza de que la lucha apenas comenzaba. La noche cubría la tierra con su manto oscuro, solo rota por el brillo lejano de las estrellas y el fulgor esporádico de los incendios que había dejado la batalla. Ezequiel y Sira estaban juntos en el centro de la granja destruida, sus cuerpos marcados por heridas, pero sus espíritus intactos, fuertes y unidos. El enemigo había retrocedido, pero no sin antes dejar claro que no abandonarían la búsqueda. Las fuerzas que perseguían a Sira tenían recursos infinitos, ejércitos, tecnología y una voluntad férrea de recuperarla. Sin embargo, la unión que Ezequiel y ella habían forjado no solo era física sino algo mucho más profundo, un vínculo que trascendía especies y limitaciones. Él se arrodilló junto a ella, sosteniendo su rostro con ambas manos, mirando esos ojos dorados que ahora brillaban con un fuego tranquilo y seguro. «Lo logramos», dijo con voz suave, «por ahora». Sira sonrió, una sonrisa llena de amor y confianza. «No solo sobrevivimos, Ezequiel. Estamos cambiando juntos. Yo siento tu fuerza, y tú la mía». Él la abrazó, sintiendo como su corazón latía en sincronía con el de ella. El calor que emanaban no era solo físico, sino una llama que prometía un futuro diferente. Con los días siguientes llegó la calma. La granja fue reconstruida lentamente, y con ella, también la vida de ambos. Ezequiel sintió como sus heridas desaparecían más rápido, como sus sentidos se agudizaban, y como la fuerza nueva que llevaba dentro le daba la energía que nunca pensó tener. Sira, por su parte, se adaptaba a la vida terrenal con una mezcla de fascinación y ternura. Aprendió a caminar entre los árboles, a cuidar las plantas, a disfrutar del silencio que solo la naturaleza podía ofrecer. Y sobre todo, aprendió a amar sin miedo, con la seguridad que solo el verdadero hogar puede brindar. Un día, mientras caminaban juntos por el campo, Sira tomó la mano de Ezequiel y la apretó con delicadeza. «He sentido algo crecer dentro de mí», confesó. «Algo que nunca antes había experimentado». Él la miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. «¿Qué cosa?». Ella apoyó la cabeza en su hombro y sonrió. «Una nueva vida. Nuestra vida». El tiempo pasó y la noticia se extendió entre las estrellas. Aquellos que los habían perseguido finalmente entendieron que no podían romper un lazo forjado por amor y destino. Que Ezequiel y Sira no solo eran un vínculo entre dos seres, sino un puente entre dos mundos que podían coexistir en paz. Juntos, construyeron un refugio no solo para ellos, sino para todos los que buscaban un lugar donde ser libres. La granja se convirtió en un símbolo de esperanza y unión. En las noches claras, cuando el cielo mostraba sus luces infinitas, Sira y Ezequiel se sentaban bajo los árboles, mirando las estrellas y sintiendo que cada latido, cada respiración, era un regalo compartido. Porque en medio del caos y la lucha, el amor había triunfado. Había vencido la soledad, la oscuridad y el miedo. Y esa era solo la primera página de una historia que ambos escribirían juntos, con el fuego eterno de dos almas entrelazadas para siempre.